Toda persona que se hace llamar un creyente, que no defienda los valores de los creyentes, entonces no es un cristiano. Porque el mundo con sus costumbres, el mundo con su influencia está cada día más tratando de oprimir todo lo que es bueno. La palabra de Dios nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que contra principados, potestades, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El mundo, el enemigo, está intentando hacer que todos los valores que el Señor nos ha dicho que practiquemos simplemente queden en el olvido. El enemigo, cual león rugiente, como dice la Escritura, que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, está intentando todos los días destruirte a ti. No solamente a ti, a tu familia, a tus hijos. Y si nosotros no somos la resistencia, si nosotros no ponemos firme nuestra fe, nuestra mirada, entonces vamos a ser influenciados por el mundo y vamos a perdernos. Ahora, hay algo muy importante. Muchos cristianos, incluso ahora, no tienen bien claro su fe. No tienen bien definidas sus metas, su fe. Y ese es un gran problema. Ese es un gran problema. El apóstol Pablo nos dijo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso en nosotros no debe haber temor para defender la fe. No debe haber temor para decir que nosotros somos cristianos y no importa cuánto quieran destruir los valores en la familia, nosotros vamos a estar aquí para decir cuál es la verdad. Y dicen, eso es normal. El matrimonio y muchas cosas que vamos a enumerar y enlistar el día de hoy se están perdiendo, se están corrompiendo. Y nos preguntamos en qué sociedad estamos viviendo el día de hoy. Por eso usted y yo hemos sido llamados como atalayas para decir la verdad. No vamos a obligar a nadie a que cumpla ni a que haga. Vamos a decirles la verdad. Muchos no saben la verdad y por eso actúan así. Muchos están cegados en sus mentes y por eso cada día más se acercan hacia el pecado. Y hoy de madrugada sé que pocos van a estar aquí, pocos van a oír, pero en algún momento muchos, miles van a oír esto. ¿Por qué? Porque es necesario que la iglesia se levante. La iglesia no duerma. Como hoy nosotros no estamos durmiendo a esta hora. Es necesario que la iglesia se levante como una iglesia viva. Que diga, no. Los valores que la Biblia defiende son estas. El Señor, quien es el Señor de toda la tierra, es el único que tiene la capacidad para decir qué es lo que tenemos que hacer en la familia, en nuestra vida, cómo debemos conducirnos. Y si la familia, que es el núcleo de la sociedad, termina siendo corrompido, entonces ¿a dónde vamos a llegar? Hace un par de días les comentaba o les hablaba de una historia que supuestamente había ocurrido de una persona, un joven que decía, bueno, esta jovencita decía de su hermana que se acuesta con su hermano, o sea, su hermano soy yo, hablando de un incesto, de algo tan grave como si fuera lo superficial. Ahora, cosas como esas están sucediendo ahora. Ahora, no hay un respeto realmente en la sociedad donde vivimos. No hay un respeto, poco a poco se va perdiendo los valores. Ya no hay ese respeto, ese amor entre las personas. Simplemente cada día hay más superficialidad y poco a poco nos estamos perdiendo. El mundo está arrastrando a muchos y todavía no se han enterado. Pero el problema no es ese. El problema es que ahora dentro de las iglesias, incluso dentro de los grupos de los creyentes, no hay verdaderos creyentes firmes en su fe. Porque no están dispuestos a defender el evangelio por encima de todo, sino que están llenos de temor, pensando que si dicen algo, entonces el mundo se va a enojar. ¿Y qué importa que el mundo se enoje? Porque si nosotros intentamos complacer al mundo, entonces vamos a hacer enojar a Dios. Ahora, la pregunta que le hago a usted es lo siguiente. ¿Quién quiere que usted que esté contento? ¿Dios o el mundo? Si usted quiere contentar al mundo, entonces no es un cristiano. Pero si usted quiere contentar a Dios, entonces sí es un cristiano.
Nuestros valores no pueden ser corrompidos por nadie. Nosotros tenemos que levantarnos con esa luz para decir, esto es lo que dice la Biblia. Aquel que inventó el matrimonio es Dios. Él dijo, haré ayuda idónea para Adán, y ella será Eva. Ella es Eva, que Adán le puso el nombre. Y hizo a Eva de la costilla de Adán. Y él es el único que dijo, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Ese es el diseño original de Dios. Ese es el diseño de Dios. Y lo vuelvo a repetir, no vamos a obligar a las personas que cumplan. Como tampoco nosotros como creyentes merecemos que nos maltraten por simplemente decir cuál es la verdad. Porque la naturaleza misma lo indica, un animal macho con un animal hembra. Es así, la naturaleza misma nos enseña cómo debe ser. Ahora, la Biblia nos dice esto. ¿Cuáles son los principios que los cristianos tienen que defender? Pero tal parece que muchos están aceptando y diciendo, no, creo que puede haber otra solución porque la Biblia parece que no dice tanto así. Bueno, habría que quitarle hojas a la Biblia realmente. Habría que quitarle ojos a la Biblia porque el Señor, en la Biblia que yo tengo, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después creó todas las cosas, y después hizo al hombre, y después a la mujer. Y dijo, haré ayuda idónea para él. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, el mundo trata de corromper. Y así estaban en los días de Noé, casándose, viviendo en toda clase de pecados, haciendo lo que les daba la gana. Y Noé predicaba y decía, viene un diluvio. Y para ellos era como un chiste eso, porque un diluvio jamás había sido oído. Y ellos decían, está loco, este hombre está loco este hombre. Y hoy les digo, viene el juicio de Dios. Viene el juicio de Dios. No porque hoy yo lo diga, porque la Biblia lo dice. Porque la tierra toda entera se ha corrompido y toda entera ha ido tras el pecado. Porque ya no hay esos principios que la Biblia manda. Y poco a poco, incluso los creyentes están corrompiendo sus principios y sus valores. Y es una lástima que muchos cristianos, o que se llamen cristianos, porque realmente yo dudaría mucho si alguien se llama cristiano y dice, bueno, es que el matrimonio no es entre un hombre y una mujer. Yo no pensaría que esa persona es un cristiano o una cristiana, bajo ningún punto de vista. Porque la Escritura es bien clara cuando dice, si alguien intenta cambiar, va a haber juicio para esa persona. Y un cristiano de verdad en ninguna manera querría enemistarse con el Señor. Ahora, esta carta de Judas es muy profunda. Y realmente usted como cristiano tiene que levantar la bandera y decir, esto es nuestra fe. Ahora, tenemos que pensar una cosa. Ahora parece que hay un cierto grupo que dicen, se consideran la minoría y dicen, bueno, nosotros somos la minoría, entonces por eso nos discriminan de todo. Y simplemente no puedes mirar, no puedes decir esto está mal porque simplemente tú lo estás discriminando. Y cada día más parece haber leyes de restricción. Cuando dices una cosa parece que ya los estuvieras discriminando y simplemente como se cree en la minoría, entonces tratan de hacerse o sentirse mejor creando leyes para que supuestamente haya igualdad. Pues también nosotros los creyentes debemos tener un derecho de decir cuál es la postura de la palabra de Dios. Es más, la naturaleza misma dice cuál es el orden natural de las cosas. Pero muchos simplemente lo quieren torcer e intentar hacer decir a la Biblia o a la palabra de Dios lo que ellos quieren. Y lo peor es que cristianos están cayendo en ese error.
Y lo más triste es que muchos cristianos están aceptando eso y dicen, bueno, no importa. Alguien que es un político, una política preeminente en Estados Unidos actualmente, todos conocen, seguramente han escuchado alguna noticia de una mujer que se está lanzando para ser presidenta de los Estados Unidos. Esta mujer simplemente, abiertamente, dice que ella pertenece a una iglesia bautista y también que no le importa eso, no le importa la familia. O sea, mejor dicho, a ella sí le importa que la familia se haga entre un hombre, no entre un hombre y una mujer, sino que como quiera cada uno. Triste, ¿verdad? Doloroso. Ahora, es triste y mucho más triste que esa palabra venga de un cristiano o de alguien que dice ser un cristiano. Porque realmente los bautistas por años, he conocido hombres de Dios también de allí. Es más, uno de los profesores cuando estudié en seminario era bautista, un gran hombre de Dios, jamás estaría de acuerdo con esos principios. Pero lo triste es que muchos que se llaman cristianos aceptan eso y dicen, no importa. Y no puede ser que un cristiano o que se haga llamar cristiano vote por alguien que está profesando valores contrarios a la Escritura. Porque eso va en contra de la Escritura. Y si tú vas en contra de la Escritura, vas a caer en el hoyo. Hay una persona muy famosa que hace un tiempo se había hecho este cambio, supuestamente que él es un varón. Y dijo, bueno, no, a mí no. Yo quiero ser como mujer, ¿no? Dijo. Bueno, él es varón y hoy está metido en un gran problema. Un gran problema incluso que le puede llevar a un problema legal. Porque la mente de aquel que se aleja de Dios es una mente entenebrecida. La mente de aquel que se aparta de Dios es una mente entenebrecida. Porque todo aquel que decide apartarse de Dios va a caer en el hoyo. Y si usted con su actitud, si usted con su vida, si usted con su testimonio, si usted con su apoyo intenta avalar eso, también va a caer en el hoyo. Óigame lo que le digo. No me crea a mí, crea la palabra de Dios. El Señor honra a aquellos que le honran. Y todos aquellos que en su momento honraron a Dios, vieron la gloria de Dios. José fue bendecido cuando honró a Dios, cuando se negó a acostarse con la mujer de Potifar. Todos aquellos que honraron a Dios vieron la gloria de Dios y la bendición. Ahora yo te pregunto, ¿qué quieres tú para ti? ¿Bendición para tu familia? ¿Prosperidad para tu familia? ¿O quieres la maldición? Tú puedes elegir. El Señor le dijo mediante Moisés al pueblo, he aquí pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige pues, para que vivas tú y tu descendencia. Ahora, ¿qué vas a elegir? ¿Vas a elegir una vida de santidad, una vida cerca de Dios o una vida en pecado? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de nuestra común salvación, dice Judas, no el traidor, por supuesto, Judas el hermano de Jesús, me ha sido necesario escribiros amonestándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No puede ser que alguien que se haga llamar un cristiano pueda apoyar con su voto a una persona que exprese unos valores contrarios a la Escritura. Porque realmente no lo puedo entender. Bajo ningún punto de vista puedo entender que alguien que se llame cristiano no defienda los valores del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y lo vuelvo a repetir, no vamos a obligar a nadie nosotros que haga una cosa o la otra, le decimos las cosas. Cuando alguien está en el error le decimos estás equivocado, pero no le vamos a obligar a que haga. Solamente cada uno verá cómo el juicio de Dios llega sobre su vida cuando no honra a Dios. Porque el Señor honra a aquellos que le honran. Y todos aquellos que no le honran verán en su vida
lo que llega. Porque va a llegar. Va a llegar. Y nosotros como creyentes debemos estar dispuestos a levantarnos con fe para decir, yo defiendo estos valores. Mi familia, mis hijos defienden estos valores. Por eso el primer lugar donde nosotros debemos sembrar esos valores es en nuestro hogar. En nuestro hogar debemos enseñar a nuestros hijos a comportarse de una manera, a ser de una manera, a vivir en una vida de santidad, de piedad. Es nuestro deber hacer que nuestros hijos se encaminen por el camino de luz. Ahora, podemos predicarle, enseñarle, darle la luz incluso a nuestros hijos. Y el Señor verá cómo hace la obra. Nosotros vamos a hacer nuestra parte y nuestra parte es salir en defensa del Evangelio. Salir en defensa del Evangelio. Salir en defensa de los valores que el Señor nos ha dicho que nosotros tenemos que defender. Ahora, incluso a nuestros hijos le podemos enseñar, pero cuando tengan mayor edad, ellos tomarán sus decisiones. No les podemos obligar a nadie, vamos a poder obligar a hacer una cosa o la otra. Pero mientras sean niños, es nuestra responsabilidad inculcarle los valores que la Biblia enseña. Y esos valores son los que le van a llevar a través de la vida de bendición. Dice, amonestándoos que contendáis ardientemente por la fe, a defender las doctrinas, las enseñanzas. Es muy triste que cuando haya una predicación de la palabra de Dios, muchas personas digan, no, esto no es importante. Pero cuando hay publicaciones que son simplemente cosas vanas, tengan millones y millones de reproducciones, y eso solamente muestra el estado en el cual está el mundo. Porque cada vez más que el Evangelio, la palabra de Dios, va quedando opacado por la influencia del enemigo. Porque cada vez más las personas están entretenidas en otras cosas y no quieren buscar a Dios. Y el enemigo los tiene así. Y nosotros debemos levantar bandera para decir, yo soy un cristiano, yo soy una cristiana. Las hermanas tienen que decir así, yo soy una cristiana y estos son mis valores. Y yo no voy a obligar a nadie a que haga una cosa o la otra. Yo simplemente le voy a enseñar lo que dice la palabra de Dios. Y después que yo le enseñe, cada uno tomará su propia decisión sobre su vida. Nosotros nos corresponde ser atalaya, ser ese instrumento para llevar la palabra de Dios a todas las personas. Pero después lo que cada uno haga con su vida es problema suyo. Pero es nuestra responsabilidad que ellos conozcan cuál es la verdad. Va por nuestra cuenta si nosotros no hemos predicado. Ya no va por nuestra cuenta si nosotros ya hemos predicado. Y practicado, por supuesto. Por eso dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Y esto lo podemos decir el día de hoy, esto es así. Porque hoy la iglesia está así. La iglesia está lleno de lobos rapaces. La iglesia está lleno de lobos, lleno de fabuladores, lleno de falsos maestros. La iglesia está así el día de hoy. Y si usted está en una iglesia así, tiene que salir corriendo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, dice el versículo 4. Pues usted puede leer en su Biblia, Judas capítulo 1, versículo 4, el único capítulo que hay, por supuesto. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, falsos maestros que se han infiltrado en la iglesia. Simplemente diciendo, bueno, no me importa a mí porque nosotros amamos a todos. Nosotros respetamos, por supuesto, la elección de cada uno. Lo único que nosotros hacemos es decimos, esto es lo que dice la Biblia. Estos son los valores de la Biblia. Y yo no voy a cambiar lo que yo digo. Porque esto es lo que me dice la palabra de Dios. Y a mí lo que más me importa es que la Biblia sea predicada, nada más. Y después que yo te diga la verdad, tú puedes tomar tu propia decisión. Porque algunos se han infiltrado en la iglesia.
para hacer que la iglesia esté adormecida, para que la iglesia no vea la verdad, porque están inventando milagros que no existen. Porque dicen, bueno, por ahí se levantó, por ahí parece que sí ocurrió un milagro y supuestamente hoy veía con mucha pena, con mucha tristeza. Yo creo en los milagros, por supuesto. Y esto lo que tengo que decir, si yo no creyera en los milagros, realmente, ¿qué haría aquí? Realmente estuviera durmiendo en esta hora. Porque mi Dios, a quien yo sirvo, a quien yo amo, Él vive. Y Él hace milagros, por supuesto. Él está vivo, Él no ha cambiado. Ese mismo Dios que abrió el mar rojo, Él es mi Señor y Él está aquí, su presencia está conmigo y también está ahí cerca de ti si lo buscas de corazón. Y con mucha pena veía que había un niño que supuestamente tenía un parálisis, pero tenía un tipo de parálisis que no paraliza todo su cuerpo, simplemente paraliza ciertas partes o ciertos músculos del cuerpo y puede hacer pequeños movimientos sin problemas. Entonces la madre, pues como toda madre, quiere ver la sanidad. Como cuando tú estás enfermo, eres capaz de hacer lo que sea. Eres capaz de ir donde sea a buscar a la punta del cerro. Si hay una sanidad en la punta del cerro, te vas sin dudarlo. Te lo aseguro que es así. Cuando tú estás atravesando un momento difícil, no vas a preguntar, no vas a ver la cara, no vas a preguntar nada. Vas a decir, yo quiero ir a donde me dicen que sana. Entonces esta madre, como toda madre desesperada por la sanidad de su hijo, llevó a su hijo a una iglesia en el que había un pseudo profeta, pseudo apóstol, pseudo todo, porque así son algunas personas, se ponen apóstol, se ponen profetas, se ponen querubín, se ponen de todo. Parece que los títulos le llenaran los ojos, no sé, parece que los títulos le deslumbraran, parece. Entonces esta persona empezó a orar por el niño y el niño empezó a hacer sus movimientos. ¿Qué hace? Él tiene parálisis, pero no completa de su cuerpo, sino que algunas partes de su cuerpo nada más. Entonces puede mover algunas partes de su mano, así. Entonces el niño empezó a mover un poco sus manos. Y dice, mira, el milagro de Dios. Y ahí estaban las personas, gloria a Dios, sí, milagro ocurrió, gloria a Dios. Pero ¿qué milagro? Y yo le quiero preguntar a usted, y se lo quiero preguntar de todo corazón. ¿De verdad? ¿De verdad usted cree en Dios? ¿De verdad? ¿De verdad usted cree eso? ¿Acaso usted nunca ha leído la Biblia? ¿Acaso usted nunca ha leído lo que dice la Escritura? Cuando el Señor Jesús hacía un milagro, ese milagro era real, visible. Cuando al apóstol Pedro y Juan estaban subiendo a la hora novena de la oración para ir al templo, dice, estaba un hombre paralítico en la puerta llamada La Hermosa, que todos los días le ponían ahí porque tenía una deficiencia en su cuerpo, no podía valerse por sí mismo, por lo cual él tenía que pedir limosna. Entonces, él esperaba recibir una moneda, le veía así como seguramente así al apóstol Pedro y a Juan, como diciendo, ¿me das una moneda? ¿No? Y entonces el apóstol Pedro, fijando en él sus ojos, le dice, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Ese es un milagro. Porque lo otro, dice, pero movió las manos, pero si tiene una parálisis que no mueve, no hace que se muera todo su cuerpo. Puede mover algunas partes. Y el hecho que pueda mover su mano, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve eso? Lo que esa madre necesitaba era que ese niño se parara y dijera, ahora sí voy a ir a patear una pelota. Ahora sí puedo correr. Si yo hubiera visto que ese niño se levanta y va corriendo de aquí para allá, ahí diría que es un milagro. Lo otro es una manipulación burda. Es una manipulación y así está la iglesia lleno de lobos. Y los cristianos que parecen demasiado crédulos creen cualquier cosa. Visiones mentirosas, profecías mentirosas dentro de la iglesia. Y los hermanos dicen amén, gloria a Dios, qué hombre de Dios. Pero si te es capaz de mentir en esas cosas tan pequeñas, imagínese lo que será su vida. Si es capaz de no tener temor a Dios, porque eso es una falta de temor a Dios. En el momento que una persona tiene falta de temor a Dios, falta de compasión por su prójimo, porque también esa es una falta de compasión con el prójimo,
Porque en el momento que tú eres capaz de manipular a una persona sin importar lo que la madre esté sintiendo, sin importar lo que la familia esté sintiendo, y ese niño después de entrar a la iglesia sí, y después que tú le digas, ha sido un milagro y va a volverse de la misma forma, si no tienes misericordia para una persona en ese estado, ¿usted cree que va a ser una persona de Dios? Está muy lejos te digo. Y cuando haya un milagro, va a ser un milagro real. Y yo le voy a contar lo que es un milagro. Yo le voy a contar lo que es un milagro. Hace aproximadamente 10 años, no cuento muchas cosas ni muchos testimonios. Yo, como todos saben, siempre predicamos en base a la palabra de Dios. Jamás contamos experiencias porque los testimonios son buenos, pero cada lugar o cada cosa tiene su lugar. Cuando contamos testimonios hacemos una transmisión de pronto exclusiva solamente para eso. Pero hace aproximadamente 10 años me detectaron pólipos en la vesícula. Entonces yo tenía que operarme. Me dijeron, te quedan 4 días. En 4 días tienes que operarte como máximo porque tienes muchos pólipos en la vesícula. Tienen que extraerte la vesícula. Y en ese momento yo, la verdad que tenía mucho temor, mucho miedo. Y yo entré a la presencia de Dios. Le dije, Señor, ayúdame, sáname, Señor. Me acuerdo que oré al Señor, clamé. En ese tiempo había en la iglesia había un ayuno, entonces como 3 días parece que era el ayuno. Entonces yo entré, estaba llorando al Señor. Yo me acuerdo que una vez me quedé de rodillas como 3 horas, algo así, estaba llorando. Señor, le decía, Señor, yo no quiero operarme, Señor, yo quiero ver tu gloria. He predicado, Señor, desde muy joven he predicado tu palabra. Yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver tu gloria. Y yo mismo había visto los pólipos, estaban allí, eran cositas así, como manchitas allí dentro de la vesícula. Y me lo mostró a mí todo eso, yo lo estaba viendo. Entonces yo le dije, Señor, yo quiero ver tu gloria. Yo voy a regresar, Señor, después de estos días. Yo sé que me vas a sanar, Señor. Yo sé que me vas a sanar. Yo, Señor, yo lo sé, Señor. Yo creo en ti. Entonces pasó una semana después de eso y me fui a sacarme nuevamente una ecografía, porque yo tenía fe que el Señor mismo me había sanado. Y me fui y me saqué unos exámenes, una ecografía nuevamente por toda esa zona. Y me dijo el doctor, tú no tienes nada. Y me mostró ahí mismo en la pantalla que yo no tenía nada realmente. Hace muy poco había salido, hace una semana atrás, casi 15 días atrás, había salido unos exámenes cuando la vesícula estaba lleno de pólipos. Y ahora en la pantalla misma salía como la vesícula estaba completamente limpia. Completamente limpia. Nadie me lo dijo. Yo lo vi ahí mismo. Ese es un milagro de Dios. Y aunque los milagros de Dios no ocurran frecuentemente, nosotros le buscamos a Dios. Hay ocasiones en las cuales yo me enfermo, le oro al Señor. Y hay ocasiones en las que me enfermo, me da una gripe y me tengo que comprar una pastilla. Y no hay ningún problema con eso, porque son cosas superficiales, cosas simples que podemos resolverlo nosotros mismos. Pero los milagros de Dios son reales. Y la iglesia está lleno de lobos, intentando hacer que milagros que no son ni siquiera creíbles, que se hagan como creíbles. Y la iglesia dice amén a todo. Por eso muchas personas ahí engañando en la iglesia. Porque la iglesia no sabe discernir entre nada. La iglesia está dispuesta a creerse cualquier cosa. Y por eso hay muchos engañadores. Ellos son instrumento de las tinieblas. Instrumento de las tinieblas. Infiltrados dentro de la iglesia. Diciéndole a las personas, no importa que peques, sigue pecando. Dios te ama así. Que tu salvación, sin importar lo que hagas, ya tu salvación está segura. Pues, aunque peques, no importa, ya solucionado, ya está. No es así. El Señor se toma muy en serio el pecado. No puedes andar en pecado. Es más, el apóstol Pablo dice en el libro de Gálatas capítulo 6, ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta. Y él mismo se responde y dice, en ninguna manera. Porque si hemos sido rescatados del pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
En la iglesia está infiltrada. En la iglesia tenemos muchos infiltrados. En la iglesia tenemos muchos infiltrados. Muchos manipulando, muchos dando falsas profecías, porque se levantan hasta tomándose un café, dan una profecía. ¿Se imagina usted a un hombre de Dios? ¿Se imagina a un hombre de Dios con esa irreverencia? Ni Abraham escuchaba la voz tan frecuentemente como ellos. Y le quiero preguntar algo. ¿Sabe por qué Abraham cometió el error de tomar a Agar, la sierva de Sara, como mujer para tener un hijo? ¿Sabe por qué? Porque ya hacía tiempo que Dios no le hablaba. Muchas personas piensan que Abraham hablaba todos los días con Dios. No era así. El Señor le hablaba cada cierto tiempo a Abraham. Ni Abraham hablaba con Dios todos los días. Pero hay gente que todos los días ve visiones, todos los días habla con Dios, todos los días Dios le dice algo. Ni Abraham son más que Abraham estas personas. Abraham, pero les queda pequeño. Pero realmente han superado, hasta Abraham ha superado a Elías. Elías en cierto momento dijo: Señor, ya mátame, Señor, ya no aguanto más. La persecución contra Elías era tan terrible, había llegado a una forma tan terrible que él en su momento ya no soportaba más. Y dijo: Señor, mátame, ya no aguanto más. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le hablaba, pero no todos los días. Porque cuando el Señor nos habla, nos enseña y nos dice que el Señor no nos va a hablar todos los días. También tenemos que aprender a caminar y practicar lo que nos ha hablado y practicar nuestra fe. Y Abraham tenía que ejercitar su fe, y Abraham es llamado padre de la fe. Abraham es llamado padre de la fe. Y ni a Abraham le hablaba todos los días Dios. Y por eso él cometió el error en apresurarse y tomar a Agar como mujer. Pero hoy hay personas que todos los días le habla a Dios. Pero qué irreverencia, digo yo. Qué falta de respeto para tomar el nombre del Señor en vano y ponerlo en sus bocas y ensuciar el nombre del Señor. Hablando cosas que ni entienden, hablando cosas, poniendo en sus bocas balbuceos que ni siquiera son reverentes bajo ningún punto de vista, que no son lenguas bajo ningún punto de vista, que todas son mentiras. En la iglesia tenemos infiltrados. En la iglesia tenemos infiltrados. Y son ellos los que tienen la mayor cantidad de personas que los aplauden. ¿Por qué? Porque le dicen a las personas lo que quieren oír. En la iglesia tenemos infiltrados. Y se han infiltrado encubiertamente. Y muchos de ellos, que son instrumentos de las tinieblas, ni siquiera ellos saben que son instrumentos de las tinieblas. Pero en la iglesia se han infiltrado para matar, para robar y para destruir. Para matar, ¿cómo? Espiritualmente. Porque en el día que tú estés en pecado y te digan que no importa que peques, te están matando espiritualmente. El día que te den una falsa profecía, te están matando espiritualmente. Porque tú te vas a preguntar y vas a llegar a tu casa y vas a decir: bueno, hace un año Dios me dijo que yo iba a tener un hijo. Y mira, hasta ahora ni siquiera me embarazo y parece que ni siquiera voy a tener hijos porque ya se cortó mi periodo y todo eso. Parece que ya no voy a tener hijos. Y pasan 3 años más y tú dices: ¿pero quién me habló? Me dijeron que tenía un hijo, que iba a tener un hijo, pero hasta el momento no veo nada. No tengo ni siquiera un hijo. ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? Si yo le consideraba a él que era un hombre tan usado por Dios, me habló de parte de Dios y al final nada ocurrió. Conclusión: Dios no existe. Mejor, ¿para qué voy a ir a perder el tiempo? Dios no existe. Mejor me voy a mi casa para estar tranquilo. El día que te den una falsa profecía, el día que te manipulen con un falso milagro y te digan: estás sanado del cáncer, le digan a tu padre, a tu madre, a tu familiar
y 2 días después, o 3 días después, o un mes después se muera, tú vas a decir, ¿pero quién habló? Si a mi familiar le dijeron que ya estaba sano del cáncer, ¿quién habló? No entiendo. ¿Es que Dios existe o no existe? Dios mío, ¿existes o no? Y va a parecer que todos te fallan. Va a parecer que todo falla en tu vida. Y vas a dejar de creer en Dios. Y aquel que hizo eso tan superficial, como inventarte un milagro, o decirte una falsa profecía, te está matando espiritualmente. Porque aquel que no te enseña la palabra de Dios correctamente, te está llevando a una ceguera. Ahora tenemos mucho que hablar de esto. Todavía estamos empezando, pero vamos a continuarlo en una próxima oportunidad. Tenemos mucho que hablar. Tenemos mucho que ampliar con respecto a los errores, a las herejías, a los lobos encubiertos dentro de la iglesia, haciéndole creer a la iglesia que están confiando en Dios, pero no están confiando en Dios, se están olvidando de Dios, se están alejando de Dios de forma peligrosa. Y tienes que tener cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado. No permitas que te alejen del Señor. Acércate a Dios. Lee la palabra de Dios. No creas a todo espíritu. Probad los espíritus, dice la palabra de Dios. Porque por ahí ya está en operación el espíritu del anticristo. Y todo aquel que no profesa la verdad y que engaña, tiene el espíritu del anticristo. Todo aquel que da falsas profecías, todo aquel que es irreverente, no tiene temor de Dios, hace falsos milagros, entonces tiene el espíritu del anticristo. Más aún, si hay personas que supuestamente hacen sanidad, pero no viven ni predican santidad, tienen el espíritu del anticristo. Tenemos que abrir los ojos, tenemos que defender la palabra de Dios. Guardaos de los falsos profetas. Guardaos de los falsos profetas, por sus frutos los conoceréis. Frutos no son cantidad de personas que van a su iglesia, no, frutos son sus vidas. La humildad, no solamente eso, el respeto, porque un hombre de Dios jamás te va a mentir. Un hombre de Dios jamás te va a manipular, jamás va a decir, nosotros hemos orado por personas. No le decimos, si yo te oro vas a sanar sí o sí. No le diríamos eso jamás, porque todo está en la voluntad de Dios. El Señor puede obrar como Él quiere. El Señor puede sanar ahora mismo, como sanar de aquí 2 años. Oramos, intercedemos, confiando en la voluntad de Dios. Pero no le aseguramos a nadie un milagro. Oramos confiando en sus promesas y sabiendo la gran misericordia que Él tiene. Vamos a orar en este momento y vamos a prepararnos para el próximo día, cuando tengamos nuestro próximo culto, para ampliar mucho más este tema. Padre bendito, te damos las gracias, te honramos, te adoramos, Señor. Guíanos cada día, Señor, enséñanos a honrarte, a amarte, a adorarte, Señor. No permitas que nuestros corazones, Señor, se corrompan